Pues qué tal amigos de Eternidad y Letras, nuevamente en este espacio dedicado a los libros, la literatura y todo lo que engloba el mundo de las letras. Hoy está en la cabina de Eternidad y Letras el doctor Fluvio Hugo Guerra Lemus. Pues muchas gracias por asistir a esta entre- charla, entrevista. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos los que hacen el favor de escucharnos en este tan importante programa. Y yo me siento muy honrado por la invitación, por este espacio de reflexión, de análisis y lo que nos gusta a todas, a todos los que estamos aquí convergiendo, las letras, ¿no? Muchas gracias. Pues leí en tus redes sociales algo que me voy a permitir leerlo, Sí, ¿no? Dice, gracias. capitalismo ocasiona la pérdida de valores solidarios, humanitarios y fraternos, convirtiendo a los seres humanos en medios de consumo enajenados, violentos, enojados, frustrados y asesinos. Eso es lo que nos ha provocado desde hace 34 años, no recuerdo la imposición del neoliberalismo, ¿no? Con el padre de este Milton Friedman. ¿Cómo vamos en esa situación? Sí, bueno, es un tema obviamente multidisciplinario, lo podemos decir así, porque no solamente abarca lo económico. Uh -huh. Obviamente su mayor relación y su mayor visión es lo económico, lo financiero. Pero se ha impregnado también ya una cultura, la cultura, yo le llamo la cultura neoliberal, en donde a través de un individualismo exacerbado, el ser humano ha ido transformándose con una visión, como lo menciono, individualista, egoísta incluso, y donde esta pérdida de valores humanitarios, sociales, incluso solidarios, son parte de esta cultura del consumismo, de la explotación y de la segregación humana. Eh, es bien sabido que después de la Segunda Guerra Mundial, el gran ganador, paradójicamente, fue Estados Unidos de América, cuando realmente la guerra la ganó Rusia. Bueno, esto se dio una nueva configuración mundial. En geopolítica se habla de el nuevo orden mundial entre dos polos, ¿no? Los dos grandes polos, el halo socialista y la rama capitalista enmarcado por Estados Unidos y sus aliados y todo lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Perdón que hable un poco de la historia, pero Uh -huh. creo que Contextualizar, es ¿no? necesario para saber cómo estamos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Dentro de estas dos hegemonías bipolares, cada uno tenía su propio sistema de, eh, de llevar a cabo sus políticas públicas, vamos a Uh decirlo, -huh. como materia de gobierno, ¿no? Políticas públicas, unas enfocadas en el capitalismo, otras enfocadas en el socialismo, con todas sus críticas que pueda tener los dos sistemas hegemónicos en ese momento. Se habla que después de varias décadas, vino este colapso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, no sin antes, obviamente con muchas revoluciones aquí en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Sabemos que Latinoamérica, al ser una tierra eh, explotada, exfoliada y lamentablemente colonizada por toda esta historia de llegada de los europeos a América, hemos tenido un rezago social, pero también cultural, a través de una colonización impuesta, ¿no? A sangre y muerte. Esa es la realidad, ¿no? Con un pretexto religioso. Bueno, después de la caída del muro de Berlín de 1989, se habló del famoso fin de la historia, ¿no? Fukuyama y varios autores más nos hablaron de que ya no había más lucha. Capitalismo triunfó y el capitalismo es el desarrollo que va a tener el mundo, el planeta, en donde los seres humanos obviamente vamos a crecer, vamos a ser felices y no hay más que buscarle sino simplemente ese sistema. Obviamente esto también vino anteriormente a principios de los 80, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, todo este sistema del consenso de Washington, Uh -huh. que impuso medidas específicas económicas a los países para el cumplimiento de, primero, préstamos, ¿no? Préstamos, deuda, pero también un sistema que iba a traer desarrollo y crecimiento, como lo menciono, a los seres humanos. A lo largo de, tú lo mencionas, a lo largo ya de décadas, casi 4 décadas, Uh -huh. hemos visto que no es así,
que ha habido un crecimiento, pero para una minoría. Se habla del famoso 1%, ¿no? Sí. 1% de la humanidad, que es el que concentra el 90% de la riqueza. Y todos los demás, 99%, bien o mal somos excluidos de este sistema, ¿no? Simplemente somos utilizados como consumidores para saciar el apetito voraz, porque es la realidad, un apetito voraz de estos oligopolios, monopolios y transnacionales, que son las que manejan al mundo. Sí, estas cuestiones que fueron lo que obligaron a los estados a cambiar sus leyes y a darle al capital privado sus recursos naturales. Lo que dices ha llevado en detrimento a la población en general, que ser el 99% ser pobres casi, ¿no? Sí, ahí también fue una imposición, vamos a decirlo. Sabemos aquí en Latinoamérica lo vivimos con el experimento chileno, ¿no? El laboratorio chileno del neoliberalismo le llaman. En el régimen de los 70s, Salvador Allende salió elegido democráticamente del Partido Comunista Chileno, y no obstante eso, Estados Unidos, a través de militares, vamos a decir, que estaban en la misma línea que Estados Unidos, llevó a cabo este golpe de Estado famoso de Pinochet, y se implementaron las políticas neoliberales en Chile, ¿no? Y eso pasó en toda Latinoamérica. No solamente se impusieron a través de sangre, sino también a través de una hegemonía cultural, lo que yo menciono, ¿no? Se hizo el centro de la cultura Estados Unidos de América. Todo te tenía que parecer americano o ser, se creó esa falacia, permítame decirlo así, que lo que no era acorde al sistema americano, al sueño americano y a la vida, al estilo de la vida americano, era subdesarrollado. Incluso se dijo que había países en vías de desarrollo o subdesarrollados, que es una categorización económica que, si nosotros lo analizamos, el desarrollo no es crecimiento, el desarrollo es algo mayor, un aspecto integral, ¿no? Tiene que ver no solamente con el Producto Interno Bruto o con las exportaciones o la medición de las cuentas nacionales, como lo manejan algunos técnicos económicos. Tiene que ver más con, se va a ir algo utópico, pero es la realidad, con la búsqueda de la felicidad del ser humano. Ese es el desarrollo integral, donde tiene que tener vivienda, tiene que tener salud, tiene que tener educación, tiene que tener recreación incluso, y tiene que tener la forma libre y de autodeterminación de cómo elegir vivir, sin una imposición hegemónica, que lamentablemente es la que hemos sufrido más unos pueblos que otros, ¿no? Latinoamérica es el caso. ¿Qué nos vas a leer? Sí, claro que sí. Traes ahí, Todos somos inmigrantes, el libro que traes, son cuentos, ¿no? Tuve la oportunidad de participar en esta antología de Todos somos inmigrantes. Es cuentos breves. Creo que también hay un estigma, desde mi punto de vista, y una criminalización para los migrantes, ¿no? Este sistema también nos ha hecho creer que la migración nos vienen a robar empleos, nos vienen a incluso a pervertir nuestras sociedades, ¿no? Cuando vemos que lo que enriquece a las sociedades es la cultura, es la multiculturalidad, la pluriculturalidad y toda esta mezcla y este enriquecimiento que existe de diferentes pueblos, de diferentes culturas. Es por ello que haciendo un reconocimiento y un pequeño homenaje, un humilde homenaje, me permito leer este cuento y ahorita lo comentamos. El cuento se denomina, aquí está, su título es Vengas de donde vengas, igual a esperanza. Y dice así: érase una vez, en una mañana fría y agitada, donde las actividades empiezan con ímpetu en la gran urbe, llegando vendedores, comerciantes, cargadores, diableros y transportistas. Se oye el ruido de los trailers y camiones que descargan sus mercancías para abastecer los puestos. Un gran mercado de servicios y productos surge desde las entrañas de la ciudad. En esa vorágine de gente están Manuel y Armando, dos adolescentes indígenas que buscan ganar algunos pesos, cargando bultos y cajas de los cientos que se comercian en este gran abastecimiento de productos. Hacen una larga fila entre los numerosos buscadores de empleo, hasta que por fin un chofer les indica que descarguen su mercancía a cambio de una propina. El frío no cesa, es pleno invierno
y las consecuencias hacen que lleguen los escalofríos hasta los huesos. Pero eso no logra que ellos se desanimen. Siguen con más entusiasmo después de varias descargas y propinas. Así, entre enardecimiento y esfuerzo, pasan las horas de trabajo. Terminando estas duras jornadas, emprenden su viaje de regreso a su improvisada casa de cartón para asearse y descansar un rato. En ese momento es cuando aportan el dinero que obtuvieron a su madre, Lola, para que haga las compras de manutención para la familia. Posteriormente, medio comen antes de ir a la escuela nocturna, de la cual son fieles y asiduos estudiantes. Ellos provienen de un lugar lejano, en donde la tierra, el aire y la luna son las paredes del hogar. Un lugar en donde la vida comunitaria es la prioridad, en donde la armonía entre la naturaleza y el hombre se funden. En esos hermosos lugares llegaron las máquinas a destruir los paisajes, los ríos y los campos. Transformaron la comunidad en una fábrica de desechos a favor del gran capital. Los que se opusieron valientemente cayeron postrados por la muerte, como fue el caso de Ramiro, el aguerrido padre campesino de ellos, por la brutal situación de acoso, despojo y miedo. Lola cogió lo que pudo de su hogar y emigró a la ciudad, con sus hijos en busca de cobijo y esperanza. En la escuela, Manuel y Armando se encontraron con muchos compañeros que viven situaciones similares y que las y los orillaron a estar en este momento en una ciudad extraña y lejana. Todos vienen de diferentes lugares, buscando la utópica razón de pertinencia. La característica principal de estos estudiantes es que son rechazados, expulsados de sus lugares de origen, por lo cual los profesores tienen muy claro que sus cátedras deben de ser impartidas con un enfoque comunitario y de pertenencia, porque aunque los orígenes de todos sean distintos, la convergencia en el aquí y ahora nos hacen ser parte de esta comunidad. Al fin y al cabo, dicen los profesores, todos somos y hemos sido migrantes. La ciudad oscurece, con eso termina una jornada, pero tanto Armando como Manuel saben que al terminar el día va a amanecer brindando una nueva oportunidad de crecer, sin obstáculos que impidan tener una esperanza, sin las cadenas de prejuicios sociales, porque nuestra identidad no es de dónde vengas ni a dónde vayas. Lo importante es que estás aquí y ahora. Pues acabamos de escuchar este cuento de Fluvio Hugo, que se llama Vengas de donde vengas, todos somos migrantes. No se vayan, vamos a un corte y regresamos aquí en la entrevista con el doctor Fluvio Hugo Guerra, que está con nosotros. Once. Poemambo para mamá. Buitre mira a su madre y luego escribe. De tu fuego emancipado, de tu voz alebrestada, del humo que sale de tu boca, del rugido de tus tripas, de tu cabello negro, de tu voz autotroquelada, de tu autotroquelada vida, de tus ojos grandes, de tu corazón de vitral, de tu terquedad, de tus mil razones, de tus descuidos con el vidrio, de tu combativo grito, de tus palabras de horror, de tus destierros permanentes, de tus gritos cuando hablas, de tu larga andanza sin impulso, de tu existir a cuartas u octavas, de tu inmenso amor, de tu necedad, de tu vuelo infinito, de tus pinturas, de tus palabras hondas, de tu surrealismo, de tu insistencia para que tienda la cama, de tus días tristes y felices, de tus árboles que crecen a mar abierto, con un cielo de fondo en el que escondes tus secretos y tus sueños. Pues regresamos a la segunda parte de la entrevista con Fluvio Hugo Guerra, que nos leyó una parte de su libro, un cuento que habla sobre los inmigrantes. Hablamos mucho sobre los migrantes hacia el exterior, pero nunca hablamos sobre los internos, que son desplazados de su tierra, como decías, por las grandes, las mineras o el Estado que concesiona sus tierras por una mísera cantidad, y vienen acá y los tratamos mal, no los visualizamos, o sea, y somos de allá, venimos de ese origen y no los aceptamos. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo ves tú? Ese es un punto muy importante. Se habla mucho de la migración externa, ¿estamos de acuerdo? Nos estamos enfocando como sociedad mucho a la migración externa y es un problema grave, hay que decirlo, porque no se atiende de la forma correcta, ¿no? Primero, la criminalización que se hace es incorrecta, pero otro fenómeno más invisibilizado es la migración interna, lo que tú mencionas, en donde en un mismo estado hay este flujo migratorio entre varios pueblos, varias poblaciones por diferentes índoles, ¿no?
puede ser económicos, que es una mayor parte, pero también, lamentablemente, por el crimen organizado, por otros poderes que hacen que la gente salga a sus lugares de origen para llegar a otra comunidad. Bueno, lo primero es que obviamente todavía hay un velo ahí de racismo y de discriminación por los orígenes étnicos, lingüísticos, culturales incluso. Es por ello que nos han vendido que esta diferencia es mala, ¿no? Nos han, incluso hay mofa y burla sobre esta diversidad cultural, cuando nos damos cuenta que la misma sociedad mexicana y las sociedades del mundo se enriquecen y han crecido por esta diversificación cultural, ¿no? Dentro de México hay muchos Méxicos, no somos ese mito que sirvió para la homologación del México que conocemos, de la famosa raza de bronce de José Vasconcelos, lo vemos en la actualidad que solamente fue un mito mitificador en esa hegemonía de partido único que teníamos, ¿no? Ese sistema político de que todos cabemos dentro del partido único y todos somos mestizos, y el que esté fuera de esto pues no es mexicano o mexicana. No, vemos que no es así. Dentro de México hay muchas culturas, hay diversidad de lenguas, esas lenguas tienen variantes lingüísticas, hay diferentes culturas, religiones, formas de hablar, etnicidad, tonos de piel, ¿no? Es por ello que no podemos negar esa diversidad cultural. Incluso también hay muchos grandes teóricos, Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen, que nos hablan de ese colonialismo interno incluso. El colonialismo pasó de ser de una potencia extranjera a un colonialismo interno de las élites, donde las élites oprimen y... Casi cascos. Exactamente, de ahí viene, que ya no son propiamente este colonialismo, sí existe, ¿no? Este colonialismo exterior, como eran en este caso los europeos, los españoles, sino dentro de estas élites que conformaron el Estado mexicano, todavía tienen un colonialismo interno, lo que mencionas, este desplazamiento por los recursos naturales. Eso es un colonialismo interno que obviamente afecta a miles de familias porque pierden todo, ¿no? Su identidad, su patrimonio, pero esa pertenencia cultural, ¿no? Que en los pueblos originarios se ve de mayor manera, porque no solamente es un pedazo de tierra, sino son historias de sus ancestros, el agua, la luna, toda esta cosmovisión y esta cosmogonía que hacen ser parte de una comunidad. La cuestión de, tú como eres docente, ¿cómo Uh-huh. es la cuestión de las normales rurales? Hace años fuera un punto de fuga de los indígenas, Uh-huh. los chavos campesinos, que era la única forma de salir Así es. hacia adelante, y eran los que metían la ideología a los niños que venían para luchar, para salir, para defenderse, y pues de ahí sale Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. ¿Cómo es la situación ahorita de las normales rurales, que se están también estigmatizando y satanizando, ¿no? Sí, incluso también recordemos que Arturo Gamio también fue docente, la primera guerrilla urbana, campesina urbana, del asalto al cuartel Madera, de ahí viene la Liga 23 de septiembre, y obviamente mucho antes Jaramillo, ¿no? Con esta lucha campesina que está en México. Es que todo esto hay que verlo de una forma integral, o sea, no podemos solamente partir de un hecho específico, sino todo esto tiene una consecuencia. Obviamente, la educación juega un papel trascendental para la conformación de un Estado, ¿no? La conformación de un Estado pasa invariablemente por la educación. ¿Qué tipo de educación se le va a dar a esa población que es parte de un Estado? Como yo lo menciono, nosotros venimos de esta, incluso muy joven conformación de Estado, ¿no? En 1821 fue cuando ya se conoce México como Estado. De ahí pasamos a una guerra intestina entre conservadores, liberales y todas estas leyes de reforma, pero se consagró con la Revolución Mexicana, ¿no? En donde un grupo se consagró a través de la Constitución de 1917, pero quedó un grupo de generales al mando de todo este sistema político. Bueno, ¿a qué voy con eso? Necesitabas darle coherencia a esa revolución, necesitabas bajarla a las masas y crear todo un sistema educativo, político, social, económico para que la gente perpetuara ese sistema. De ahí viene la educación. Obviamente, al venir de un movimiento social, la Revolución Mexicana,
Se habló obviamente de lo laboral, de lo agrario y en mayor medida también de las características ciudadanas, pero esas son las tres grandes variantes que tiene la Constitución Social que se llama de 1917. Bueno, ¿a qué voy con esto? Había un atraso agrario en México muy grande, ¿no? Los famosos latifundios, los famosos ejidos, todo esto. Ya en la época de los 30 se trató de dar esta regularización o esta reforma agraria a las grandes tierras en México. Lázaro Cárdenas hizo un reparto de tierras muy grande, pero no bastaba solamente con las tierras, porque, bueno, ya tenemos la tierra, ya podemos sembrar, pero necesitamos educación para esa gente que está en las tierras. Por ello se crearon las normales rurales, para que la misma población, a través de su misma gente, se enseñara no solamente la educación formal, como se conoce, sino también la vivencia campesina, ¿no? La vivencia agraria. Esa dosificación de la vivencia propia en la educación. Por eso los normales rurales tienen todavía una visión de izquierda, se dice, porque emanan de estas luchas sociales agraristas, en donde las mismas comunidades se organizan, tienen esta forma de educación. Incluso hay también normales rurales que son bilingües, ¿no? Hablan en la lengua propia de las comunidades. Es por ello que ellos mismos se preparan para poder enseñar a su propia gente. Obviamente, al ver las desigualdades sociales y al tener una visión crítica de la sociedad, por eso se estigmatizaron a las normales rurales. Pero no podemos decir como Estado en esa época, 60s, 70s, que todo está muy bien, si había unas carencias elementales para los pueblos, ¿no? Para los pueblos que no estaban dentro de la ruta del progreso capitalista en ese momento de Estado, que era el Miguel Alemán y toda esta ruta de la urbanización. Es por ello que al ver las contradicciones entre las capitales y el campo, surgieron estas luchas campesinas, ¿no? Que después se transformaron en guerrillas, también por la falta de participación y democracia, vamos a decirlo claro. Al ser un partido hegemónico, recordemos que el PRI como partido viene desde 1929 y perdió una elección hasta 1989. O sea, casi 60 años después perdió una elección, una sola elección. Bueno, una elección de un estado, ¿no? Baja, exacto. Antes ya había perdido municipios. Recordemos que Juchitán en Oaxaca fue uno de los primeros municipios de izquierda que ganó la izquierda institucional, ¿no? Entonces, toda esta hegemonía tenía que tener una represión, ¿no? Por ello es que se estigmatizó a las normales rurales, pero ellos hacían una teoría crítica, incluso marxista, vamos a decirlo, del materialismo dialéctico, ¿no? Cómo se dio esta historia y dónde estaban parados en el sistema agrario y en la sociedad mexicana. ¿Qué nos vas a leer? Sí, muy bien. Mira, te comento, está en breve sacar un libro que se llama La Fábrica de Estruendos. La Fábrica de Estruendos es una compilación de 17 ensayos que había escrito desde el 2017 hasta el 2017. Son 10 años de escribir estos ensayos. Ya está en breve para salir este libro que se llama La Fábrica de Estruendos. En ellos te voy a leer algunos párrafos de algunos ensayos, porque si leo todos los ensayos es algo largo, y yo sé que bueno, tenemos un tiempo ahí establecido, pero voy a leer algunos párrafos de algunos ensayos para que veamos más o menos de qué va. Hay uno que se llama Apariencia, guía que mueve a la sociedad. Ese es un ensayo. Y en una parte dice: la toma de conciencia y la crítica revolucionaria son los primeros pasos para tener una base primigenia de la erradicación del sistema. Este cambio transita forzosamente por una transformación de la infraestructura económica de la sociedad. Es indispensable rebelarse para impulsar un cambio en el modelo económico, social y político que rige a la sociedad. Vamos a imaginar una sociedad con real sentido de la vida, en donde el sujeto se forja al amparo de la realidad social que lo envuelve y no del mundo de las apariencias. Se requiere un nuevo sistema de valores fundamentado en la empatía, el amor y la solidaridad.
en la búsqueda de la emancipación como principal y más importante elemento de sentido para la vida. De esta forma terminaremos de vivir de apariencias y podremos crecer como individuos libres, conscientes y pensantes. Esa es una parte de este ensayo, y te voy a leer otro parrafito. Este se llama Realidad Implantada. Ese lo hice en el 2010, Realidad Implantada. Dice, este sistema siempre está creando nuevas ilusiones a través de sus embriones en los medios de comunicación que maneja, implantando sus propios enemigos controlados y financiados por los mismos amos del capital, fomentando geniales bufones para llenar el necesario vacío de la crítica y de la revolución necesaria conveniente. En esta era de la simulación y el engaño, es muy difícil diferenciar lo que es verdaderamente auténtico. Es por ello que la información, la crítica y el conocimiento son armas de apoyo para cimentar el cambio de paradigma, que tarde o temprano se va a dar en esta sociedad enferma y decadente por el capitalismo. No sé si haya tiempo para otro parrafito. Sí, ¿sí? sí. Hay uno que se llama El camino a la ruptura. El camino a la ruptura, te voy a leer nada más un párrafo, como inicia. Dice, cuando parece que todo está perdido y las fuerzas decaen, se plasma ante nosotros una ventana de oportunidad para empezar algo nuevo y fructífero, como una semilla que se planta en una tierra que ha sido olvidada. Las inclemencias son rutinarias, como una ola que siempre regresa. Es por ello que tormentas siempre habrá, pero es imprescindible tener el interés y la paciencia para soportar la vendaval y emprender la ruptura con dignidad. Los más grandes progresos implican una confrontación con lo establecido. Toda liberación implica ruptura, porque sin la irremediable ruptura tenemos la vil complacencia y la funesta conformidad. Es así que siempre es posible fraguar la liberación de la razón a través de la negación a lo establecido. Te comento, son 17 ensayos que están compilados, y este año va a salir este libro que se llama La fábrica de estruendos. Pues agradecemos a Fluvio Hugo que haya traído esta apenas va a salir y ya lo haya leído aquí en De Eternidad y Letras. Vamos a un corte y regresamos a otra parte de la entrevista con Fluvio Guerra, que está aquí con nosotros en De Eternidad y Letras. No se vayan, continuamos. 28. Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad de que puedan arrancarle plumas a los ángeles o a los pájaros. Da igual. Buitre quiere vestir a Marlene con estas plumas. Sonríe ella al ver lo que vuela en el cielo. Se besan debajo del reflejo que les devora. El deseo grita mientras les besa sus piernas. Son bocanadas de luminosidad. Cabe la posibilidad de haberse buscado siempre y de que ya no haga falta más deambular sobre el mundo. Marlene parece ser un buen hogar. Alerta en la ciudad con un ardar de espacio. Ella es acuífera y nuclear. Hablan con melodías. Se hurtan sus pieles y sudan de ellas cada que aman. Pues ya regresamos a la última parte de la entrevista con Fluvio Hugo, que está aquí con nosotros y nos leyó antes del último corte La fábrica de estruendos, una serie de 17 ensayos que próximamente pues ya va a estar editado. Hablabas en uno de tus ensayos sobre la manipulación mediática. ¿Cómo ves el periodismo en la actualidad? Bueno, se habla mucho, fíjate que es muy buena pregunta. Obviamente no tenemos la respuesta que va a querer toda la gente, ¿no? Es mi punto de vista, y creo que hemos pasado de una, como lo menciono siempre, de una hegemonía, incluso periodística, ¿no? Antes teníamos una sola verdad a través de Televisa. Los voceros del Estado. Exactamente, totalmente, ¿no? Incluso, es bueno recordar que el mismo dueño de Televisa, el padre del actual, decía, yo soy un soldado del PRI. Entonces, todos sus medios se enfocaban en la perpetuación del sistema. Ahora, con las redes sociales y el Internet, esto ya no se puede controlar. Todavía, también es una paradoja, fíjate, porque... Es riesgoso porque cualquier puede tomar un teléfono celular y malinformar también. Pero incluso te digo, también ahí es una pequeña manipulación, porque las grandes empresas, hay dueños de Facebook, de Twitter, de Instagram, son dueños, o sea, son grandes capitalistas que controlan esto. ¿Sí me explico, no? YouTube incluso. Entonces también tienen, aunque no nos digan, tienen su línea editorial también.
tienen su propio control. Ellos son los censores ahora. Antes era el Estado. Exactamente. Hoy, si dices algo mal, te censura, te baja YouTube o el Facebook. Te desmonetiza, como dice, muchas cosas, ¿no? Pasamos de este pensamiento del Estado-nación fuerte, donde acaparaba todo, a este, como tú lo dices, un censor y un control transnacional. Es por ello que todos los medios, obviamente todos los medios, y hay una lectura muy educadora de eso que nos habla Chomsky, que habla de cómo detectar los medios en 5 pasos. 1, quién financia, ¿no? Segundo, qué línea editorial trae. Tercero, quiénes son los que patrocinan. Cuarto, con qué partido político, con qué sistema está acorde. Y el quinto, obviamente, a qué lectores va dirigido, ¿no? Qué población va dirigido. Ahí podemos tener un punto de acuerdo, saber de qué más o menos de qué nos va a hablar el medio. Lo que nosotros debemos, como una recomendación, nosotros debemos de hacer es ver todas las perspectivas y sacar nuestro propio criterio, ¿no? De ahí viene todo el materialismo, incluso Hegel nos habla de eso, ¿no? Todos, incluso Marx, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Crear nuestro propio criterio para nosotros tomar las mejores decisiones. En menor o mayor grado no caer en estas manipulaciones, sino tener un propio criterio y también saber, no solamente como individuo lo que nos convenga, sino también como sociedad, porque recordemos que nosotros estamos en una sociedad y estamos en una comunidad. No es cierto eso de que yo salgo adelante solo o échale ganas y tú vas a salir adelante. Necesitamos a la comunidad. El mismo lenguaje es algo comunitario, es algo solidario. Todo el ser humano ha sido comunitario. Nos han vendido esa historia del individualismo como una forma de consumismo y de degradación del ser humano. Pero la realidad es la comunalidad. Todas las grandes obras del ser humano se han realizado en comunidad. También Chomsky habla sobre los 10 grandes distractores, ¿no? Exactamente. Esa cuestión que también, y ahorita estamos sufriendo de esto de malinformación, distractores, con la reforma eléctrica, sí, ¿no? Que está muy, no sé qué va a pasar, se había dicho que iba a hacerse después de junio en las elecciones, pero dicen que pues hay un albazo y posiblemente sea en tiempos de asueto, en días de Semana Santa, ¿no? ¿Tú a favor o en contra? Bueno, obviamente a favor. Obviamente a favor. Los recursos estratégicos de un Estado, son recursos estratégicos para el desarrollo de su gente, de su pueblo, no para la explotación de empresas extranjeras. No estamos diciendo con eso que nos cerramos a la globalización y al mundo. Simplemente es, si nosotros estamos en un Estado conformado por un pacto social que es una constitución y nos pusimos las reglas del juego para convivir dentro de este Estado, lo que se debe de hacer a través de sus órganos de gobierno es proteger a ese Estado, a su población de ese Estado. ¿Cómo proteges a la población de ese Estado? Dándole los recursos naturales para el beneficio de la población, no para enriquecer a unas cuantas empresas y con servicios deficientes. No quiere decir que con esto no se va a comerciar o no se busca un arreglo o la famosa inversión extranjera en el país. Pero primero, las y los mexicanos, en su beneficio propio. ¿Por qué? Porque por eso construimos instituciones y representantes populares. Los representantes populares, ¿qué quiere decir? Que ellos nos representan a cada uno de nosotros, al pueblo, no a las grandes empresas. La reforma eléctrica, es que ahí también tenemos que tener en cuenta que anteriormente se había hecho una reforma en el periodo de Peña Nieto, ¿no? En donde… En el 2012. Exactamente, en donde se abrió de par en par la industria eléctrica, la industria petrolera, para las grandes inversiones que iban a llegar. No sé si el auditorio o las personas que nos escuchan recuerdan las famosas rondas, la ronda 1, la ronda 0, que iban a llegar millones de dólares en inversiones y no llegó nadie. Llegaron las mismas de siempre, con contratos leoninos y explotación efímera, ¿no? De los yacimientos petroleros, de la electricidad, ¿no? El Vamos por México no funcionó para nada. Para nada, ¿no? Incluso ahí, eso sí fue un albazo, porque ahí no fueron las cámaras las cámaras se congraciaron, el Congreso de la Unión, pero las grandes reformas estructurales del Pacto por México, recordemos, se hizo en una casa de un político priista. Ahí se reunieron los políticos, los líderes de los partidos ni representantes populares, firmaron la carta de compromiso y se la pasaron al Congreso y el Congreso la votó en 5 minutos. Esos son albazos. En esta ocasión ha habido más de 30 foros, que paradójicamente los grandes empresarios no quisieron participar.
Y aparte, emiten información que va a ser del Estado, totalmente, cuando no es cierto, cuando el 54% va a ser del Estado y el 46% de la iniciativa privada. Lo que pasa es que cambiaron las reglas, ahora no se les va a comprar al precio que digan los de la iniciativa privada. Y los subsidios que había, subsidios grotescos para no pagar lo que es, ¿no? El famoso ejemplo del OXXO, ¿no? Que un OXXO paga menos que una casa habitación ubicada en una zona obviamente popular de la Ciudad de México o de cualquier estado del país. Yo plenamente estoy a favor de la reforma eléctrica, creo que es tiempo de que México recupere sus recursos estratégicos. Solamente yo le pondría, ahí sí, si se podría aportar algo, yo sí haría algo más. Creo que es muy buena la reforma eléctrica y estamos a favor, pero creo que se queda corta. Yo propondría ese porcentaje que mencionas del 56-46, me parece perfecto, pero ¿dónde queda el capital social? ¿Dónde quedan las cooperativas? ¿Dónde quedan las empresas sociales de las comunidades originarias que pueden generar electricidad? Claro. Es como la ley de medios en Argentina. La ley de medios está el Estado, la iniciativa privada y el ámbito social. Sí. Creo que el ámbito social es un pequeño rezago que tiene esta reforma eléctrica. Sí. Creo que ahí si la integramos, damos la oportunidad que las grandes, y yo se los digo porque yo soy oaxaqueño y hay experiencias en Oaxaca que incluso han creado sus propias redes de comunicación, de celular. Sí. Los pueblos se han organizado para crear propias redes de comunicación fuera de las empresas y fuera del Estado. Y han sacado sus concesiones de manera social, las redes comunitarias. Y la electricidad no sería mala idea, darles a lo mejor un porcentaje, pero darles a las industrias, a las empresas sociales. Pues antes que nos vayamos, porque ya se nos va a acabar el tiempo, háblanos sobre tus aficiones, la fotografía, la música y el video. Muy bien, y aquí ya haciendo esta oportunidad que nos brindas en el programa, también en breve vamos a tener una exposición de fotográfica que se llama Amanecer Utópico. Consta de 24 fotografías que hemos ido recopilando y hemos ido tomando a través de las luchas y manifestaciones sociales. Son imágenes que han captado a lo largo de varios años, varios momentos históricos en la lucha social. Esta también próximamente va a estar en varios recintos culturales, en varias casas de cultura. También les hago una invitación para que estemos atentos de asistir y ver estas imágenes que se va a llamar Amanecer Utópico. Son 24 fotografías tomadas a lo largo de varios años para que se plasma todas estas manifestaciones e inconformidades sociales para la lucha de un mundo mejor. También obviamente en la música tenemos ahí varios conceptos musicales, de remix, de mezcla, con algunos poetas hemos hecho algunas colaboraciones y también en videofilmación también estamos trabajando varios proyectos también de documentales y varias cosas también enfocados, ahí nos vamos a enfocar en primera instancia a los pueblos indígenas y afromexicanos. Vamos a trabajar sobre ello y también si nos da la oportunidad también lo platicamos posteriormente sobre, claro, sobre ese tipo de temas, ¿no? Creo que de eso se trata el arte, ¿no? De abarcar varias disciplinas, pero no solamente eso, sino hacer conciencia y tratar de mover el espíritu humano, ¿no? En cualquier trinchera que nos encontremos. De eso se trata el arte y yo felicito enormemente este programa porque creo que es un espacio muy importante para el arte, las letras y para temas trascendentales. Muchas gracias por la invitación, espero que se repita y muchas gracias también a todas las personas que hacen el favor de vernos y escucharnos. Fluvio, pues muchas gracias por haber estado aquí en Eternidad y Letras. Nos faltaron muchos temas, sí. Por ejemplo, eso que hablaste de los afroamericanos, ya no les gusta que se vean la tercera raíz, sí, pero nos queda mucho tu trabajo en las cámaras legislativas apoyando esa de las comunidades indígenas. Nos faltó mucho, pero pues esperemos que pronto estés aquí nuevamente en Eternidad y Letras. ¿Y qué te parece si nos vamos con otra lectura tuya? Muy bien. Y nosotros nos vemos en la próxima con alguien que ya pasó a la historia. Tenemos la razón y somos más los que deseamos que este país salga adelante.
y por fin veamos el amanecer de esta nefasta obscuridad. Todavía hay esperanza. No dejemos que el pesimismo y la resignación nos desaliente. Las luchas sociales se hacen de diferentes frentes. Cada acción genera una reacción inesperada en lo colectivo. Todas nuestras acciones son como una pequeña piedra que aventamos al lago. Nunca sabemos a dónde va a llegar la onda que genera el choque de la roca con el lago. Si se va a parar en la próxima roca o va a generar un tsunami imparable. Por ello hay que siempre seguir sembrando. No importa que haya quien diga que lo que hagamos no vale la pena, que todo va a seguir igual, que lo que exigimos es imposible, que sí es cierto que es lo que se siembra tarde o temprano se cosecha. Y ese momento es lo más importante y sublime de toda lucha social. Muchas gracias. ¿Listo?